Hagamos un segundo ejemplo para el lugar geométrico de las raíces. Entonces, consideremos el sistema que podemos ver en esta figura. El problema consiste en diseñar un controlador digital para que el sistema en lazo cerrado tenga un error en estado permanente igual a 0 y un tiempo de asentamiento de 2 segundos. La constante de velocidad del error del sistema debe de ser por lo menos de un valor igual a 5. Entonces, partiendo del ejemplo anterior, lo que nosotros tenemos que hacer es discretizar a la planta precedida por el retenedor de orden 0 por medio de estos dos bloques. Y este problema lo vamos a resolver utilizando el programa de MATLAB. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestra función de transferencia en tiempo continuo de la planta. Y entonces necesitamos determinar el numerador y el denominador de esta función de transferencia. Podemos ver que el denominador es igual a 10. Entonces el numerador está dado por numerador igual a 10. Entonces este programa ya lo pueden ver en la parte derecha de la pantalla porque ya lo he escrito completamente. El denominador, por otra parte, es la multiplicación de dos polinomios, que es s más 1 por s más 2. Y esto lo podemos hacer en MATLAB utilizando la convolución. Entonces el denominador va a ser la multiplicación que se resuelve mediante la convolución de esos dos polinomios. Y finalmente puedo definir la función de transferencia por medio del comando tf, transfer function, del numerador y el denominador, y esto me va a dar gds, que es la función de transferencia de la planta en tiempo continuo. A partir de la función de transferencia yo puedo obtener la función en tiempo discreta, que básicamente sería agrupar estos dos bloques por medio de MATLAB. Entonces para ello tenemos que discretizar el sistema utilizando la instrucción C2D, es Continuous to Discrete, y lo que le tenemos que pasar a esta función en el argumento es la función de transferencia en tiempo continuo y el tiempo de muestreo. Como el tiempo de muestreo no lo ha definido el problema, entonces nosotros lo podemos agarrar o lo podemos definir de manera manual, y entonces en este problema lo podemos definir a 0.1 segundo. Por lo tanto, a partir de estas dos variables ya puedo definir o obtener mi función de transferencia en tiempo discreto dada por g de z. Y a partir de g de z puedo obtener el lugar geométrico de las raíces y la ubicación de los polos y ceros de mi sistema. Entonces vamos a ir a MATLAB y vamos a correr nuestro programa hasta donde vamos, que tendría que hacer hasta esa línea. Entonces le damos correr y obtenemos por el comando de pzplot, podemos ver que lo que obtenemos es los polos y ceros de mi sistema, y por el comando de rlocus podemos obtener el lugar geométrico de las raíces de ese sistema, donde podemos ver que tiene una región de estabilidad relativamente pequeña. Entonces lo que buscamos es que con el controlador esa región se vuelva mucho mayor. Entonces, una vez que he obtenido mi función de transferencia en tiempo discreto de la planta y el retenedor, lo que tenemos que hacer es obtener la función de transferencia en lazo abierto, pero agregando al controlador del sistema. Ya que no nos han especificado en el problema qué tipo de controlador tenemos que diseñar, entonces nosotros como diseñadores de sistemas de control tenemos la libertad de escoger el controlador que nosotros deseemos. Lo que sí sabemos del problema es que el error en estado permanente debe ser igual a 0. Y para que esto se cumpla, nosotros como ingenieros de control sabemos que tenemos que agregar de manera forzosa una acción integral de control, porque la acción integral es la que se encarga de eliminar el error en estado permanente. Entonces lo que podemos hacer es seleccionar un control, el más sencillo que tengamos, que tendría que ser un control tipo PI. Entonces mediante un controlador tipo PI podemos obtener para g de z esta función de transferencia, que la podemos reescribir como esto de aquí.
Y el problema consiste en diseñar las ganancias KP y KI que cumplan con los requerimientos de diseño. Lo primero que podemos notar es que la constante KI se puede obtener a partir de la constante de velocidad requerida, que era igual a 5. Entonces, cuando nosotros vamos a nuestras notas de análisis de la respuesta en estado permanente, podemos ver que la constante de velocidad requerida, KB, es igual a esta ecuación. Sin embargo, 1 entre t es una constante, entonces lo puedo sacar del límite y lo pongo aquí. Y esta ecuación de 1 sobre menos z a la menos 1 se me fue. Por lo tanto, esto tendría que estar aquí por g de z por gz. Y g de z yo ya la conozco porque esta es la que propuse, que va a ser este controlador tipo PI. Pero g de z lo he venido resolviendo a través de MATLAB, por lo tanto no la conozco. Entonces tenemos que ir a MATLAB y sacamos esa función de transferencia que va a ser g de z. Y entonces obtenemos esto que se ve aquí. Y ahora tenemos que sacar los factores del denominador. Para ello utilizamos el comando roots, que le tenemos que pasar al polinomio que queremos sacar sus raíces. Entonces 1 menos 1.724 y 0.7408. Y con eso saco las raíces de mi sistema. Entonces g de z va a estar dado por el denominador, que yo lo único que hice aquí en el documento fue factorizarlo, factorizar esa parte de z, y por medio del comando de root sacamos las raíces, que va a ser igual a 0.90 y 0.81. Y entonces, a partir de esto, yo puedo seguir evaluando esta ecuación, y si esta parte de aquí se me elimina con esto de aquí, y evalúo ahora que z es igual a 1, me queda que KI va a estar dada por esta expresión y un resultado final de 0.9957, que es aproximadamente 1. Si KI es igual a 1, entonces la función de transferencia en lazo abierto con el controlador y la planta del sistema está dada por esta expresión. Y a partir de ello yo tengo que sacar la ecuación característica de la función de transferencia, que si ustedes recuerdan, esto era igual a tener el denominador más k veces el numerador, y esto iba a ser igual a 0, que es básicamente lo que tenemos en esta ecuación de aquí. Para simplificar, podemos tomar el primer término y dividir toda la ecuación entre esto, y si yo hago eso, resulta en esta ecuación de aquí. Entonces, a partir de esta ecuación, yo puedo obtener el lugar geométrico de las raíces de mi polinomio con mi controlador de tipo PI. Y para ello, defino su función de transferencia por medio de estas instrucciones. Entonces, la primera de ellas me define una variable z con un tiempo de muestreo de 0.1 que voy a utilizar para construir una función de transferencia. Tomo esta ecuación, tomo esa ecuación y la defino mediante esta expresión, y a partir de ella puedo obtener el lugar geométrico de las raíces. Entonces vamos a regresar a MATLAB y vamos a continuar ejecutando hasta donde vamos, y tendría que ser hasta aquí. Entonces yo le doy continuar y esto es lo que resulta de esa instrucción. Entonces nos podemos dar cuenta que la región de estabilidad para cuando nosotros utilizamos un controlador tipo PI es muy pequeña. Inclusive podemos ver que los polos dominantes de mi sistema se encuentran afuera del círculo unitario, por lo tanto son inestables. Entonces quizás un sistema de control tipo PI no sea lo mejor. Por ello, dado que la ganancia KP para la cual el sistema es estable tiene un rango muy pequeño, es deseable aumentar el rango para evitar que el sistema se vuelva inestable. Y entonces lo que podemos hacer es proponer otro tipo de controlador. Y entonces vamos a utilizar un controlador PID, cuya ecuación para ese controlador PID va a estar dada por esta ecuación. Ahora, los únicos requerimientos de diseño que teníamos era un sobrepaso máximo, no, un tiempo de asentamiento de 2 segundos, mi constante de velocidad de 5
Y me parece que eso era todo. Para diseñar entonces nuestro sistema de control PID, tenemos que hacer una suposición con respecto al sobrepaso máximo. Entonces, suponemos que el sobrepaso máximo permitido sea de 15% y el tiempo de asentamiento que sabemos que es de 2 segundos. Y entonces, a partir de estos dos valores, nosotros podemos calcular la frecuencia natural no amortiguada de mi sistema, la frecuencia natural amortiguada, la frecuencia de muestreo, y si conocemos esos tres valores, entonces podemos determinar los polos dominantes del sistema. Y eso lo podemos hacer por medio de esta serie de instrucciones. Primero que nada, definimos el tiempo de asentamiento, que era igual a 2 segundos. Si el sobrepaso máximo se supone de 15%, entonces utilizando las ecuaciones de la respuesta en estado transitorio, podemos ver que Z, el factor de amortiguamiento, es igual a 0.5. A partir de estos dos valores yo puedo conocer la frecuencia natural no amortiguada de mi sistema omega n, omega d y omega s, que son esas tres variables que puedo conocer. Y una vez que conozco estas tres variables, puedo determinar los polos dominantes del sistema utilizando la ecuación que me definía la magnitud del polo dominante y el ángulo. Entonces, a partir de esas dos expresiones podía obtener mi polo dominante, pero recuerden que estas dos ecuaciones me daban coordenadas polares y lo que estábamos utilizando para el lugar geométrico de las raíces eran coordenadas cartesianas, entonces lo tenía que convertir. Por lo tanto, utilizo la instrucción de MATLAB de pol2cart, que me convierte de coordenadas polares a cartesianas, y obtengo mi polo dominante del sistema, que va a estar dado por esta ecuación. Entonces vamos a regresar a MATLAB, vamos a llegar hasta el polo dominante del sistema, vamos a darle continuar, y entonces me voy al editor y entonces X me resulta en 0.7701 y Y me resulta en 0.2780, que van a ser las componentes del polo dominante de mi sistema. Entonces, una vez que yo tenía el polo dominante de mi sistema, lo que necesitaba era diseñar el controlador PID para mover sus polos y sus ejes de acuerdo a lo que yo necesitara. Entonces, a partir de eso yo puedo construir el lugar geométrico de las raíces y sé que g de z, que está dado por esta expresión, tiene un polo en 0.9048, que sería este de aquí. Tiene otro polo en 0.8187, que sería este polo de aquí. Y tiene un 0 en menos 0.9048, que sería este de aquí. Ahora vamos a la ecuación del controlador PID y nos podemos dar cuenta que tiene un polo en 1. Entonces sería este de aquí. Y tiene un polo en 0. Entonces tenemos un polo en el origen que sería este 0. Sin embargo, los ceros no los podemos determinar porque no conocemos los valores de las constantes. No conocemos Kp, Kd y Ki. Por lo tanto, no sabemos cuáles son los ceros que tiene mi controlador PID. Pero sí sabemos que esta ecuación es básicamente una ecuación de segundo orden. Por lo tanto, si esto es un coeficiente, esto tendría que ser a cuadrada. Si Kd es otro coeficiente, tendría que ser b cuadrada. Y esto tendría que ser 2 veces AB. Significa que de cierta manera el numerador se puede descomponer en dos factores comunes, que es lo que nosotros sabemos, ¿no? Y entonces, si tenemos dos factores comunes, significa que el control tipo PID está sumando al sistema por lo menos dos ceros. Entonces, el PID le está dando dos ceros que no sé dónde están y que por el momento no conozco sus ángulos, pero sé que hay dos ceros que se están agregando al sistema. Lo que tenemos que hacer, ya conociendo los polos y ceros, es determinar los ángulos de contribución en el polo dominante. Si P es mi polo dominante, que yo ya conozco sus componentes que estaban dados por esta expresión, lo puedo graficar. Y a partir de ellos puedo definir θ1
teta 2, teta 3, teta 4 y teta 5 como los ángulos de contribución en el polo dominante de mi sistema. Entonces, haciendo lo que ya habíamos hecho anteriormente, puedo calcular el ángulo para cada uno de esos polos y ceros del sistema. Una vez que tengo esos ángulos, tenía que determinar los ángulos de contribución en el polo dominante que estaban dados por medio de esta expresión, donde es la sumatoria de los ángulos de los ceros menos la sumatoria de los ángulos de los polos, que tiene que ser igual a menos 180. Entonces, sustituyendo todos esos valores de estas expresiones, me queda que esta ecuación tiene que ser igual a menos 180. Haciendo las sumas y las restas, tenemos que menos 356.03 no es igual a menos 180. Entonces, calculando la deficiencia angular, tenemos que menos 356 más 180 va a ser igual a menos 176. Esto significa que el controlador P y D tiene que contribuir con un ángulo de 176.03 grados. Ahora, nosotros tenemos dos ceros y para simplificar la labor de diseño, podemos forzar a que los dos ceros de mi controlador PID estén en la misma posición. Esto me ayuda a reducir el número de cálculos que necesito. Entonces, si divido el ángulo de contribución necesario entre dos, resulta en que ahora en lugar de contribuir con 176, cada cero de mi controlador PID debe de contribuir con 88.015 grados y la posición de esos ceros lo puedo obtener a través de esta expresión. Entonces, en lugar de utilizar la ley de senos, podemos utilizar directamente la tangente. Yo sé que hay dos ceros del controlador P y D que tienen un ángulo de contribución de 88.015. Entonces deben de estar antes de este ángulo de 90 grados. Por lo tanto, la posición de ese ángulo, perdón, la posición de los ceros se puede conocer utilizando la tangente inversa. Entonces yo conozco este ángulo de aquí, que era aproximadamente 88 grados. Si yo saco la tangente inversa, que es el cateto opuesto, que es esta línea de aquí, sería 0.2780, que es esta parte de aquí arriba, entre la diferencia de 0.77 menos la posición de los ceros del P y D, que no los conozco, por lo tanto me resulta en esta expresión de aquí. El cateto opuesto menos esto de aquí, donde Z, P y D es lo que no conozco, y el ángulo que ya lo había determinado, por lo tanto puedo determinar la posición de P y D, que va a ser igual a 0.759. De tal forma que la función de transferencia de mi controlador P y D, una vez que calcule los ceros, va a estar dada por esta ecuación de aquí. Si graficamos entonces el lugar geométrico de las raíces, podemos obtener el valor de K para los parámetros seleccionados. Entonces vamos a hacer eso de aquí por medio de estas expresiones y vamos a graficar el lugar geométrico de las raíces. Entonces vamos a irnos al programa, vamos a llegar hasta el lugar geométrico de las raíces. Le doy continuar y entonces me sale esta gráfica de aquí. Lo que yo quiero es obtener el valor de K. Esto lo podríamos hacer mediante la condición de magnitud, porque nosotros ya habíamos hecho eso en la ecuación anterior, o lo podemos hacer utilizando el lugar geométrico de las raíces. Si nosotros vemos que este polo puede coincidir, entonces lo podemos hacer, si no tenemos que evaluar la condición de magnitud. Entonces el polo dominante tiene que estar en la posición de 0.759, que lo podemos ir moviendo en el lugar geométrico de las raíces. Y ya me pasé. Entonces 0.759, que aquí no nos da de manera exacta, pero el que más se le acerca es 0.775 aquí en el polo. Por lo tanto, aquí mi ganancia es aproximada de 4.25. Entonces, tomando esa ganancia para acá, nos damos cuenta de que K va a ser igual
a 4.25 y entonces mi control P y D queda definido por medio de esta ecuación. Y finalmente lo que necesitamos es obtener los valores de Kp, Ki y Kd. Entonces lo que hacemos es tomar Kdz e igualar los valores que ya conocemos. Entonces este factor 4.25 está multiplicando a cada una de las ganancias de mi función de transferencia del controlador P y D. Por lo tanto, la primera parte que teníamos, que era KD entre esta T, tiene que ser igual a 0.576 por esta ganancia. Entonces 0.576 tiene que ser igual a KD entre T, por lo tanto KD es igual a 0.2448. Hacemos lo mismo para las otras variables, entonces Kp por T más Kd por T, esta parte de aquí, tiene que ser igual a 4.25 porque la ganancia en z cuadrada es igual a 1, entonces es igual a 4.25, entonces Kp es igual a 1.802. Y finalmente para el término de Ki, tomamos la parte del centro de la ecuación, lo dividimos entre la T, y resulta que KIT menos KP menos 2KD entre T tiene que ser igual a menos 1.518 por 4.25, que sería esto de aquí, y de aquí KI me resulta en esto de aquí. Y a partir de eso ya puedo obtener la ecuación del sistema en lazo cerrado por medio de las instrucciones que restan del programa y obtener la respuesta de mi sistema. Entonces vamos a regresar a nuestro programa en MATLAB y vamos a correr esta vez hasta el final. Y este sería el lugar geométrico de las raíces para mi sistema final. Entonces podemos ver que el sistema tiene un rango de estabilidad mucho mayor que el que habíamos obtenido inicialmente a través del controlador PI. Y podemos ver la respuesta del sistema ante una respuesta escalón por medio del step. Entonces le damos characteristic, le damos peak response, grid. Vamos a abrir la marca. Y no marca el sobrepaso, pero aquí podemos ver que más o menos el sobrepaso, si esto es 1 y esto es 1.2, tiene alrededor de un 16 a un 18%, que es lo que nosotros habíamos diseñado para nuestro sistema. Y los polos dominantes de mi sistema en lazo cerrado me quedaron en 0.935. Entonces la razón por la que se mueven estos polos básicamente consiste en que cuando nosotros agregamos una acción de control, estamos modificando el orden del sistema. Entonces, podemos verlo en esta nota final. El sobrepaso del sistema es superior al requerido por el diseño, y esto se debe a que los parámetros de diseño fueron tomados para un sistema de segundo orden, que son las aproximaciones que hicimos durante el análisis de la respuesta en estado transitorio y permanente. Sin embargo, cuando añadimos al controlador los polos del control, cuando añadimos al sistema los polos del control, aumentamos el orden del sistema y por lo tanto esas aproximaciones ya no son válidas y no me van a resultar en el comportamiento requerido. Entonces, para ajustar este movimiento de los polos, lo que tengo que hacer es ir al lugar geométrico de las raíces y mover o ajustar la ganancia de manera manual para que a partir de ese ajuste se cumpla con los requerimientos de diseño inicialmente propuestos. Y con esta parte cerramos el diseño del lugar geométrico de las raíces.